un hombre sin escrúpulos, de corazón frío y completamente ajeno a la compasión, cometió un acto impensable. Abandonó a una perra y sus indefensos cachorros, atándolos cruelmente a un árbol en medio de un vasto bosque, alejado de cualquier signo de civilización. La madre, Luna, aún amamantaba a sus frágiles bebés, y los pequeños, totalmente vulnerables, estaban a merced de la naturaleza salvaje que los rodeaba. Desprotegidos, su futuro parecía sombrío, casi como una sentencia de muerte que nadie podría cambiar. La oscuridad del destino acechaba, pero algo completamente inesperado ocurrió, un giro que cambiaría sus vidas para siempre. A unos kilómetros de distancia, en el camino polvoriento y estrecho que atravesaba el bosque, Marcos avanzaba al volante de su viejo camión. Sus ojos, fijos en la ruta llena de baches y curvas, reflejaban la dureza de los años. Su rostro, marcado por el paso del tiempo y las experiencias vividas, se mantenía impasible, como las montañas lejanas que podían verse a lo lejos. En el asiento trasero del camión, Luna y sus 9 cachorros se mecían y se agitaban, buscando alguna forma de confort, aunque el espacio y las sacudidas del camino los hacían sentirse inquietos. Marcos, un hombre conocido en la región por su habilidad para criar perros híbridos, había hecho de este negocio su vida. Criaba una mezcla de lobos y perros, buscando en ellos agresividad y una naturaleza instintiva que los hiciera feroces, perfectos para la caza o como guardianes implacables. Estos híbridos, altamente demandados en el mercado, debían tener una ferocidad inquebrantable. Para Marcos, cada camada de perros representaba una oportunidad de negocio, una inversión que debía ser rentable. Pero, la última camada de Luna había sido una gran decepción. Los cachorros eran dóciles, tranquilos, sin la agresividad que él tanto deseaba. No cumplían con sus expectativas. No eran lo que él había planeado. Y eso, para Marcos, significaba solo una cosa: no tenían futuro. Sin dudarlo, y con una frialdad casi insensible, tomó una decisión que definiría el destino de estos inocentes seres. Sonrió con una mezcla de indiferencia y determinación, deteniendo el camión en un claro apartado del bosque. Apagó el motor, y con pasos firmes y decididos, descendió del vehículo. Se acercó a Luna, la tiró hacia afuera con un brusco tirón del cuello, y la perra, desconcertada y desorientada, comenzó a tropezar, siguiendo al hombre que la arrastraba. Los cachorros, aún pequeños e inexpertos, tropezaban detrás de ella, intentando seguir a su madre, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. «Este es el final para ustedes», murmuró Marcos, sin ninguna señal de arrepentimiento en su voz. Su tono era helado, cargado de una crueldad que se podía sentir en cada palabra. Luna, sin entender el significado de esas palabras, continuó caminando, como si esperara que algún comando le indicara qué hacer, algo que, evidentemente, nunca llegó. Marcos no miró atrás, no se detuvo ni por un momento, y sin ninguna hesitación, guió a Luna y a sus cachorros hasta lo más profundo del bosque. Allí, un imponente roble se alzaba solitario, su tronco grueso y firme, como si fuera el último testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Sin dudarlo, Marcos ató con fuerza a Luna al tronco del árbol, la cuerda apretando su cuello con tal fuerza que la perra tembló, asustada por la incomprensión de lo que le esperaba. Los cachorros, aún pequeños e inocentes, se agrupaban cerca de su madre, percibiendo el cambio en el ambiente. Podían sentir la tensión en el aire, aunque no lograban comprender el peligro inminente que los acechaba. Eran vulnerables, indefensos, sin saber que el hombre que los había traído al mundo era el mismo que los había abandonado en ese lugar tan cruel. «No vale nada», murmuró Marcos con voz seca, cargada de desprecio. Sus palabras caían pesadas, como un veredicto sin remordimientos. No trajo los cachorritos que necesitaba. Ahora eres solo para ti. Sin pronunciar otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, dejando a los animales atrás. El sonido del motor del camión se desvaneció lentamente, convirtiéndose en un eco lejano hasta desaparecer por completo en la vasta distancia. El bosque, como una entidad silenciosa, pareció tragarse la escena,
cubriéndola con su manto oscuro y sombrío. Luna, la perra abandonada, quedó inmóvil, aún esperando que su dueño regresara. Ella, como si no pudiera comprender la crueldad de la situación, mantenía la esperanza, aunque débil y menguante. Su cola se balanceó ligeramente, sus orejas, atentas, captaban cualquier ruido en el aire. Inconscientemente, esperaba alguna señal de Marcos, tal vez una recompensa, tal vez algún gesto que le indicara que aún formaba parte de su vida. Creía, sin saberlo, que él regresaría pronto, tal vez con bocadillos o alguna palabra que la calmara. Pero el paso de las horas se hizo ineludible, y la realidad comenzó a imponerse con fuerza. La luz del día se desvaneció lentamente, dejando que la oscuridad del bosque se apoderara de todo. El frío empezó a infiltrarse, trayendo consigo la promesa de una noche cruel. Luna, aún con su instinto maternal intacto, sentía como el hambre apretaba su estómago, como la fatiga se acumulaba en su cuerpo. Los cachorros, débiles y agotados, no dejaban de temblar de frío, pero aún estaban cerca de ella, buscando consuelo en su presencia. Luna, con su cuerpo delgado y agotado, reunió sus últimas fuerzas para mantenerlos a salvo, rodeándolos con el calor de su cuerpo en un intento de protegerlos. El bosque parecía callarse aún más, como si lo hubiera tragado todo. Cada pequeño crujido de las hojas, cada leve ruido, parecía resonar con mayor intensidad en la noche vacía. Luna, sin saber cuánto tiempo había pasado desde que Marcos la había dejado, levantó sus orejas repetidamente, atenta a cada sonido que rompía el silencio opresivo. Esperaba, cada vez con menos esperanza, que él regresara. Pero con cada minuto que pasaba, sus expectativas se desvanecían un poco más. La oscuridad de la noche se convirtió en un enemigo tangible, y la perra entendió, en su más profundo instinto, que debía resistir, no solo por ella, sino por los cachorros que aún confiaban en ella. El hambre la torturaba, pero Luna no podía permitirse flaquear. Su cuerpo, ya frágil y desnutrido, luchaba por mantenerse firme, por seguir adelante. Sin embargo, su mente, llena de un amor incondicional hacia sus crías, se centraba únicamente en la supervivencia de los pequeños. Su dolor físico no significaba nada comparado con la necesidad de proteger a sus cachorros. Finalmente, después de una noche interminable, el sol comenzó a asomar en el horizonte. Su luz suave y cálida parecía prometer un nuevo día, una nueva esperanza, aunque Luna sabía que las dificultades aún no habían terminado. La supervivencia no sería fácil, pero al menos el día traía consigo la posibilidad de un cambio, aunque fuera solo un pequeño resquicio de luz en medio de la oscuridad. El día que Luna ya no fue la misma llegó como una pesadilla. Su cuerpo estaba marcado por el agotamiento y el dolor, cada músculo tenso, cada hueso debilitado por el hambre y la privación. El cansancio le embargaba, como si su propia existencia estuviera arrastrando una pesada carga. Cada paso que daba parecía un esfuerzo sobrehumano, un recordatorio constante de lo lejos que había llegado en su lucha por sobrevivir. El hambre la dominaba, pero había algo más profundo que eso, algo que ardía en su interior, el deseo de proteger a sus cachorros. A lo lejos, sus ojos se posaron en los cuerpos inmóviles de 4 de sus cachorros. La cruel noche había hecho lo suyo, arrebatándoles la vida con su frío toque. Luna se acercó lentamente, tocándolos con su hocico, esperanzada, como si esperara un pequeño movimiento, una señal de vida. Pero no hubo nada. Ningún suspiro, ningún latido. El frío había apagado sus corazones y Luna lo sabía. La tragedia le golpeó como una ola imparable. La madre en ella sufrió, pero el instinto de supervivencia aún dominaba su ser. No podía permitirse rendirse. Aún quedaban 5 cachorros, aún quedaba esperanza, aunque fuera solo una chispa. Pero la realidad se presentaba cruel. Sus músculos, ya débiles por los días de escasez, comenzaron a ceder bajo el peso de la desolación. Luna miraba a sus cachorros supervivientes, su cuerpo tenso de ansiedad, de dolor. Uno de los pequeños comenzó a quejarse, pero la fatiga de la madre se hacía más pesada,
y su cuerpo se desplomaba junto a ellos. Aunque sus ojos se cerraban por momentos, Luna seguía alerta. Su mente, aunque nublada por el dolor, solo pensaba en ellos, sus pequeños, su última razón de lucha. No podía dejarlos. De repente, algo cambió. Un leve crujido en las hojas, un sonido que sacudió el silencio del bosque, hizo que Luna levantara las orejas de inmediato. La tensión recorrió su columna, su corazón palpitó con fuerza, mientras su mirada se hacía más alerta. Algo no estaba bien. Algo o alguien se acercaba, y su instinto la alertaba del peligro. El aire se cargó de una sensación extraña, como si el propio bosque estuviera esperando lo que estaba por suceder. El miedo se instaló en su pecho, pero el temor no fue suficiente para detenerla. Los ojos de Luna, llenos de una mezcla de miedo y determinación, escudriñaban el bosque. Un movimiento a lo lejos la hizo tensarse aún más. Las sombras comenzaron a moverse entre los árboles, formas fluidas que desafiaban la quietud del entorno. De repente, emergieron, como una manifestación de lo salvaje, los lobos. La manada apareció con una precisión mortal, como si fueran parte del propio bosque. Su presencia era imponente. Los ojos de los lobos brillaban con una amenaza palpable, y sus cuerpos se movían con la gracia característica de los cazadores. Luna podía ver cada uno de sus movimientos, como si todo hubiera sido coreografiado en una danza peligrosa. Cada paso de ellos estaba lleno de confianza, de hambre de caza. A medida que se acercaban, el aire se volvía más denso, y Luna podía sentir el peligro tangible que la rodeaba. El alfa de la manada, el más grande de todos, se adelantó, su caminar lento pero firme, cada paso resonando en el suelo como una sentencia. Las cicatrices en su cuerpo contaban historias de batallas pasadas, y sus ojos, al principio llenos de una feroz amenaza, ahora se posaban sobre Luna con una frialdad penetrante. El viento movía su pelaje de manera que parecía casi sobrenatural, y la presencia del lobo alfa hacía que el aire fuera denso con la tensión de la inminente confrontación. Luna sintió que el miedo la envolvía, pero algo dentro de ella, algo más primitivo y profundo, la mantenía erguida. Sabía que sus fuerzas estaban disminuyendo, que el agotamiento la estaba consumiendo, pero no podía ceder. La mirada del alfa, fija en ella, parecía perforar su alma, despojándola de todo lo que no fuera el presente inmediato. Las piernas de Luna se tambalearon ligeramente, el dolor la dobló, pero la protectora madre que habitaba en ella se negó a dejarse derrotar. No podía rendirse. No podía abandonar a sus cachorros, aunque sabía que su cuerpo estaba al borde del colapso. Los lobos comenzaron a rodearla, un círculo perfecto de depredadores, cada uno evaluando sus posibilidades con una precisión fría y calculada. Luna no tenía escape. Estaba atrapada, debilitada y vulnerable. Sin embargo, su corazón seguía latiendo con fuerza, su instinto seguía combatiendo con cada fibra de su ser. Sabía que el final estaba cerca, que no podía ganar esta batalla. Pero aún no estaba dispuesta a perder. Aun cuando sus fuerzas flaqueaban, su cuerpo dolía y su mente se nublaba, su instinto seguía intacto, proteger a sus cachorros. En un movimiento súbito, el alfa se acercó. Sus ojos no mostraban ya solo la amenaza de un cazador, había algo más en ellos, algo que no se podía explicar, como si estuviera observando algo más allá de la simple presa. Luna, debilitada y temerosa, se preparó para lo peor, pero el lobo no atacó. En lugar de eso, inclinó la cabeza levemente, observándola con una intensidad inquietante. Los demás lobos permanecieron inmóviles, como si esperaran una señal de su líder. El tiempo parecía detenerse. Luna, sorprendida por esta acción, no sabía qué hacer. ¿Se estaba dando por vencido? ¿Acaso algo había cambiado? El alfa no emitió un sonido, pero su postura cambió, volviéndose más relajada, más introspectiva. Respiró profundamente, absorbiendo el aire que rodeaba a Luna, el olor a madre, a miedo, a sacrificio. Parecía pensativo,
como si estuviera evaluando la situación con una calma desconcertante. Finalmente, el alfa emitió un aullido bajo, un sonido tan profundo que resonó en los huesos de Luna. Era como una orden, pero no dirigida a ella. En lugar de un ataque, era una señal. Con un giro casi coreográfico, la manada comenzó a alejarse. Se retiraron sin un solo sonido, desapareciendo en la espesura del bosque con la misma rapidez con la que habían llegado. Luna, completamente paralizada por la sorpresa, observó cómo los lobos se desvanecían. No podía creer lo que acababa de suceder. El peligro había pasado, la amenaza se había disipado, pero la confusión y la incredulidad aún la envolvían. ¿Por qué? ¿Por qué no atacaron? ¿Qué había visto el alfa en ella? Con cada segundo que pasaba, la sorpresa de la madre se convertía en una extraña sensación de alivio, aunque aún llena de dudas. Miró a sus cachorros. A pesar del miedo que la había invadido, había algo más en su interior que ahora le daba fuerzas. Lo que había sucedido no lo entendía, pero el único pensamiento que realmente importaba era que aún estaba allí, aún viva, aún protegiendo lo que más amaba. Y mientras el sol comenzaba a elevarse, trayendo consigo un respiro de esperanza, Luna sabía que, por una vez, la lucha no había terminado en derrota. Aunque débil, Luna había logrado lo que parecía imposible. Se quedó con sus cachorros. La seguridad de su refugio era efímera, pero al menos por ese día, sus pequeños estarían a salvo. Un suspiro profundo se escapó de su pecho, y por un momento, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Ahora que el peligro había pasado, el temblor recorrió su cuerpo, una mezcla de alivio y adrenalina que la mantenía alerta, como si el encuentro con los lobos hubiera marcado un antes y un después. Pero, aunque todo parecía más tranquilo, Luna sabía que la batalla aún no había terminado. Aún quedaba mucho por venir. Los cachorros, ajenos al peligro que había acechado a su madre, comenzaron a moverse, el hambre apoderándose de ellos. Luna los observó, su corazón se llenó de amor y de un renovado sentido de propósito. Sin importar las cicatrices que llevaba consigo, sin importar lo que había pasado, ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Ella mordió su collar con sus afilados dientes, una pequeña señal de lo que estaba a punto de hacer, liberarse de lo que la ataba al pasado, a una vida que no le pertenecía. El collar cedió finalmente, y con un tenso esfuerzo, se rompió. Luna era libre. Pero con la libertad vino una nueva incertidumbre, una que siempre había vivido, pero que ahora sentía más vívida que nunca. Los humanos, que le habían dado comida, ya no estaban. Ahora, ella debía cazar para alimentar a sus cachorros. Había sido criada en cautiverio, sin necesidad de buscar su sustento, pero ahora la naturaleza misma exigía que se adaptara. Sus sentidos, que habían estado dormidos por tanto tiempo, comenzaron a agudizarse. Luna sintió la frescura de las hojas en el suelo, el aroma penetrante de los pinos que la rodeaban, y el olor lejano de pequeños animales moviéndose entre la maleza. Cada sonido, cada crujido de las hojas bajo el viento, parecía estar al alcance de su oído. El canto de los insectos, la rapidez de las patas de los pequeños animales que corrían en el bosque, parecían más intensos que antes. Los primeros intentos fueron torpes. Había crecido en un entorno doméstico, rodeada de seguridad, pero nunca había cazado. Luna intentó, primero, atrapar una ardilla, pero era demasiado rápida para ella, esquivando sus intentos torpes. Después, probó con un ratón. El pequeño animal fue más lento, pero escapó antes de que pudiera acercarse lo suficiente. Su estómago rugió con hambre, pero más allá de eso, sentía una creciente frustración. Cada fracaso la impulsaba a seguir adelante, y, aunque no lo comprendía completamente, algo dentro de ella comenzaba a despertar. Después de varios intentos fallidos, algo hizo clic. Luna detectó un movimiento en la maleza, un conejo joven, distraído, limpiándose las orejas. El hambre la impulsó, pero también sus instintos,
que comenzaban a despertar con más fuerza. Moviéndose sigilosa, arrastrándose por el suelo, Luna se acercó con cautela. Sus patas se movían suavemente sobre las hojas secas, sin hacer ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, un destello de agilidad se apoderó de ella, y con un salto repentino, Luna atrapó al conejo con sus poderosas patas. El pequeño animal luchó en sus garras, pero Luna lo sostuvo firmemente. El sabor de la carne cruda la sorprendió al principio, el sabor metálico de la sangre, la textura de los músculos, y el crujido de los huesos al morderlo eran completamente nuevos para ella. No era solo comida. Era un acto de supervivencia. Cada bocado le daba más fuerzas, más energía, como si la propia naturaleza le estuviera enseñando a sobrevivir. Mientras devoraba su presa, Luna sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No solo estaba alimentándose, estaba recibiendo de vuelta lo que había perdido. Sus instintos de lobo se despertaron por completo, y la sensación de cazar, de tomar lo que necesitaba para vivir, la llenó de una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando entendió que, más allá de la carne y la sangre, la caza representaba la vida misma, y no solo para ella. También era la vida de sus cachorros. Al regresar al refugio, Luna llevaba el conejo con ella, y el peso de su éxito se reflejaba en su caminar. A medida que alimentaba a sus cachorros, su cuerpo recuperó energía. Ahora, tenía suficiente alimento para producir leche, y sus pequeños recibirían lo necesario para sobrevivir. Mientras los veía mamar, su pecho se hinchó de orgullo y satisfacción. Sabía que lo había logrado. En ese momento, Luna miró a su alrededor, al vasto bosque que antes la había asustado, y sintió una nueva sensación de paz. El miedo ya no la dominaba, ahora, el bosque era su hogar, su territorio. La vida no era fácil, y el camino por delante aún sería largo y lleno de desafíos, pero Luna entendió que la libertad, aunque aterradora, también era la llave para un futuro. Con cada paso que daba en este nuevo mundo salvaje, Luna estaba aprendiendo a ser la madre que sus cachorros necesitaban. Y mientras el sol comenzaba a caer, bañando el bosque con una luz dorada, Luna sabía que, aunque el futuro era incierto, había encontrado dentro de sí la fuerza para enfrentarlo. Ahora, Luna parecía diferente. La vida seguiría siendo difícil, pero algo en su mirada había cambiado. Sabía que, cada día, lucharía para proteger y nutrir a sus cachorros. En ese momento, eso fue todo lo que importaba. Con determinación, se levantó y comenzó a moverse por el bosque, su cuerpo fuerte y su mente enfocada en la tarea de garantizar la seguridad de sus pequeños. De repente, un agudo sentido del olfato la alertó de una necesidad urgente: agua. Su cuerpo necesitaba hidratarse, y también debía asegurarse de que sus cachorros estuvieran bien alimentados y saludables. Guiada por el olor fresco y húmedo de la tierra, Luna caminó con cautela a través del denso bosque, siempre alerta, como si cada paso pudiera traer un nuevo peligro. Un ligero aroma a humedad la condujo hacia el sonido del agua, que se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Finalmente, llegó a un arroyo cristalino. Con sumo cuidado, se acercó a la corriente, mirando a su alrededor, asegurándose de que no hubiera amenazas. Al beber el agua fresca, Luna sintió una sensación de alivio que recorrió su cuerpo. Era un respiro necesario después de su desayuno de conejo. El agua refrescante le dio nuevas fuerzas, y se sintió renovada. Mientras comenzaba su camino de regreso, un nuevo olor le llamó la atención. Era fuerte y salvaje, algo que nunca había experimentado antes. Su cuello se tensó, y un bajo gruñido salió de su garganta. Instintivamente, el olor le indicó que había un depredador cerca, una presencia peligrosa. El miedo intentó dominarla, y por un momento, Luna pensó en huir con sus cachorros, alejándose lo más rápido posible de la amenaza que se cernía sobre ellos. Pero justo cuando estaba a punto de apartarse, un sonido desgarrador cortó el aire, el llanto agudo de sus cachorros en problemas. Era un grito desesperado que tocó su corazón.
A pesar del miedo que la envolvía, la conexión con sus pequeños despertó sus instintos maternos. Estaba dividida, el olor salvaje de peligro inminente le decía que huyera, pero el llanto de los cachorros era un llamado irresistible. Con el corazón acelerado y el instinto a flor de piel, Luna decidió actuar. Se acercó con cautela al origen de los sonidos, sus patas moviéndose sigilosamente sobre el suelo cubierto de hojas secas. Cada paso que daba, el llanto de los cachorros se intensificaba, y el olor salvaje también se volvía más fuerte. Luna sentía el peso de la incertidumbre, pero su determinación era más fuerte. Cuando finalmente entró en la cueva, se detuvo, sorprendida por lo que encontró. Delante de ella, yacía un lobo muerto. Su cuerpo estaba inmóvil, pero a su lado, 3 cachorros de lobo lloraban, sus ojos aún cerrados, débiles y desesperados por calor y alimento. El dolor y la tristeza invadieron a Luna al ver a esos pequeños tan vulnerables, pero al mismo tiempo, una sensación profunda de compasión despertó en ella. Sin dudarlo, se acostó junto a ellos, brindándoles el calor de su cuerpo. Los cachorros de lobo, curiosos y confundidos, se acercaron lentamente, buscando consuelo. Luna, con ternura, los acogió, y los pequeños pronto se acomodaron junto a ella, buscando refugio y alimento. En su pecho, el instinto de madre, tan fuerte como el suyo, se fusionó con la necesidad de proteger a estos nuevos pequeños. Poco a poco, los 8 cachorros, tanto de lobo como de perro, se agruparon alrededor de Luna. Bebieron de su leche, satisfechos y tranquilos, mientras ella cuidaba de ellos con esmero. El vínculo que había nacido en ese momento era profundo e inquebrantable. Luna había dado un paso más hacia su naturaleza salvaje, convirtiéndose en madre no solo de sus propios cachorros, sino también de los huérfanos de lobo. Ahora, más que nunca, entendía el poder de la supervivencia, de la conexión que unía a todos los seres, más allá de las especies. Luna miró a su alrededor, viendo el mundo con nuevos ojos. El peligro seguía acechando, pero ahora tenía una familia más grande que proteger. El bosque, una vez intimidante, se había convertido en su hogar, y ella era su guardiana. A medida que los cachorros dormían a su lado, con la calma de la noche rodeándolos, Luna sabía que su vida había cambiado para siempre. No solo había sobrevivido, sino que había encontrado un propósito más grande que ella misma, proteger a esos pequeños que dependían de ella, sin importar lo que el futuro les deparara. Luna había creado un refugio en medio del bosque, un hogar lleno de vida y ruido, lleno de sus cachorros y los de lobo. Había asumido el papel de madre para ellos, los había guiado, alimentado y protegido desde el momento en que sus pequeños ojos de lobo se abrieron al mundo. Había aprendido a cazar, a moverse sigilosamente a través de la maleza y a cuidar de su nueva familia, una familia que no se limitaba solo a los cachorros de perro que había traído al mundo, sino también a los de lobo que había adoptado como propios. Durante semanas, Luna se dedicó incansablemente a entrenar a los cachorros, a enseñarles los secretos del bosque, cómo identificar el olor de la caza y cómo cazar por sí mismos. Cada lección era una extensión de lo que ella misma había aprendido, pero más profunda, más aguda, porque ahora tenía una familia que dependía completamente de ella. Los cachorros de lobo, que antes se mostraban tímidos y confundidos, comenzaron a volverse más intrépidos, más astutos, cada día más aptos para la vida salvaje. La vida, sin embargo, no era fácil. A pesar de que Luna había encontrado su lugar en el bosque, siempre estaba alerta, siempre consciente del peligro que acechaba en la oscuridad, en el aire, en la tierra misma. Los primeros días de inseguridad habían quedado atrás, pero la supervivencia nunca era algo garantizado. Había aprendido que la lucha era constante, que la naturaleza, aunque hermosa y salvaje, no era un lugar para los débiles. Sus propias crías, las que había traído al mundo en su vida anterior como perra doméstica, también se habían adaptado. Aunque su instinto estaba menos afilado que el de los cachorros de lobo, Luna se encargaba de nutrirlos y de asegurarse de que nunca se sintieran fuera de lugar. Los cachorros, que antes jugaban despreocupados en su hogar humano, ahora jugaban en el bosque,
corriendo entre las ramas caídas y persiguiendo mariposas, aprendiendo a caminar sigilosamente, a moverse entre los arbustos sin hacer ruido. Los gritos y ladridos de Luna seguían siendo su guía, y cada noche, cuando se acurrucaban juntos en la cueva, ella les ofrecía calor y seguridad, como una madre que lucha por sus hijos. Era temprano en la mañana cuando Luna dejó a los cachorros en la cueva. Sabía que su hambre no podía esperar y que necesitaba proveer para todos. El aire estaba fresco y limpio, y el sonido de los pájaros al amanecer llenaba el espacio, pero a Luna no le importaba el ambiente pacífico, su mente estaba centrada en un solo objetivo: encontrar comida. Sabía que el bosque podía ser peligroso, y a pesar de su creciente habilidad, no podía bajar la guardia. Algo siempre estaba al acecho, algo que podría alterar el delicado equilibrio de su vida. La niebla estaba especialmente espesa esa mañana, como una manta que cubría el suelo, ocultando las sombras que acechaban entre los árboles. El sol estaba luchando por atravesar la neblina, pero su luz era tenue, apenas capaz de iluminar el camino de Luna mientras avanzaba con cautela. Los primeros rayos de la mañana creaban una atmósfera etérea y misteriosa, un manto de silencio que se sentía extraño en el corazón del bosque. No se oían los sonidos habituales, ni el canto de las aves ni el murmullo de los insectos. Solo el sonido de sus patas moviéndose sobre el suelo, quebrando el silencio. Cada paso era medido, cuidadosamente dado, porque Luna sabía que en ese silencio, un peligro podía acercarse sin que ella lo advirtiera. El aire olía a humedad, y la frescura de la mañana se mezclaba con el aroma de la tierra mojada. Un ligero viento susurró entre los árboles, y Luna paró en seco, sus orejas se alzaron al instante, su cuerpo tenso como una cuerda. Algo no estaba bien. La niebla, que parecía envolverlo todo, de repente la hacía sentirse vulnerable, expuesta. Los sentidos de Luna se agudizaron al máximo. Su nariz captó un aroma extraño, un olor fuerte y salvaje, algo que nunca había olido antes. Su cuello se tensó, sus dientes se apretaron con cautela. Algo o alguien estaba cerca, y no era un simple ciervo o conejo. Era un depredador. La sensación de peligro se hizo palpable. Luna, sin embargo, no era una perra doméstica temerosa. Era una madre que había aprendido a sobrevivir en un mundo salvaje, y sus instintos la habían llevado a estar siempre alerta, a no confiar en el entorno solo porque parecía tranquilo. De inmediato, el miedo la invadió, pero no por su vida. Sus cachorros estaban en la cueva, y ellos dependían de ella. Si el peligro se acercaba, tenía que estar preparada. A punto de dar un paso atrás, alejarse de la posible amenaza y regresar a la seguridad de la cueva, un grito agudo rompió el aire. Era un sonido desesperado, un llanto de cachorros. El corazón de Luna dio un vuelco. No podía dejar a sus cachorros atrás. El miedo a lo desconocido, a lo peligroso, chocaba contra la urgencia de salvar a sus pequeños. Sin pensarlo más, Luna siguió el sonido, sus patas moviéndose con la rapidez que solo una madre podría lograr. A medida que avanzaba, el olor del depredador se hacía más intenso, pero el llanto de los cachorros la guiaba. Cada paso la acercaba más a la cueva donde había escuchado el grito, y el sonido de su respiración se entrelazaba con el llanto, una sinfonía de desesperación y determinación. Cuando llegó a la entrada de la cueva, se detuvo en seco. Frente a ella, el cuerpo de un lobo muerto yacía en el suelo. Junto a él, 3 cachorros de lobo, sus ojos aún cerrados, se apretaban el uno contra el otro, temblando de frío y hambre. Luna no dudó. Su instinto la llevó a acostarse junto a ellos, rodeándolos con su calor. Los cachorros de lobo, confundidos pero agradecidos, se acercaron lentamente, buscando el calor que ella les ofrecía. El sonido de la naturaleza a su alrededor, el murmullo del viento entre los árboles, parecía desvanecerse. Luna, con sus ojos fijados en los pequeños cachorros de lobo que se acurrucaban junto a ella, entendió algo que nunca antes había comprendido completamente. El vínculo entre las especies no era solo una cuestión de supervivencia,
era algo más profundo, algo que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Ella había dado un paso hacia algo mucho más grande, algo que desbordaba los límites de su entendimiento. Había adoptado a esos cachorros como si fueran propios, y eso significaba que lucharía por ellos, igual que lo haría por sus propios hijos. La niebla espesa que rodeaba el bosque se volvió aún más densa, como si el aire mismo se hubiera tornado pesado. Cada respiro de Luna era un eco en el vacío, y a medida que avanzaba, sus ojos comenzaron a adaptarse a la sombra, buscando cualquier señal de lo que acechaba en la oscuridad. De repente, el corazón de Luna latió con fuerza, un latigazo de miedo recorrió su cuerpo cuando una sombra más grande emergió lentamente de la niebla. Un lobo, grande, imponente, con ojos amarillos como el fuego, la estaba observando fijamente. Su mirada era feroz, llena de hambre, y un gruñido bajo y profundo cortó el aire entre ellos. Luna se detuvo, congelada por un momento. En su mente, un torrente de pensamientos rápidos pasó por su cabeza. Sabía que esos ojos, tan diferentes de los que había visto antes, no reflejaban la curiosidad que una vez había percibido. Eran ojos llenos de agresión, de hambre. En un suspiro, la niebla pareció abrirse, y el resto de la manada emergió, uno a uno, como sombras deslizándose sin esfuerzo a través del aire húmedo. Sus pasos eran casi inaudibles, como si no estuvieran tocando el suelo, rodeándola. Luna se dio cuenta de que no había ninguna salida. Estaba atrapada, rodeada por lobos que mostraban no solo una hambre física, sino una necesidad insaciable de dominar. El miedo, tan familiar, hizo que su corazón se acelerara aún más, pero también la empujó a prepararse. En su mente, se formó una estrategia rápida, calculada, luchar, pero al mismo tiempo, proteger a sus cachorros. Sin embargo, algo le decía que estos lobos no eran los mismos que los de la manada a la que había salvado y guiado. Había algo en su comportamiento, en sus ojos, que le decía que no la veían como una aliada, sino como una amenaza o una presa. Antes de que pudiera reaccionar, el lobo líder dio un paso adelante. Con una mirada cruel y hambrienta, dudó solo un segundo antes de lanzarse hacia Luna, sus dientes afilados brillando al sol que se filtraba débilmente a través de la niebla. Luna, paralizada por un instante de pavor, reaccionó al escuchar el sonido del ataque, esquivando por poco el impacto del lobo. El líder falló, su cuerpo se deslizó junto a ella, y Luna aprovechó el momento para dar un salto hacia un lado, pero era tarde. Los otros lobos ya habían rodeado el área, sus cuerpos se movían con agilidad letal, implacables, y Luna se dio cuenta de que no podía enfrentarlos a todos. Un dolor agudo y penetrante la hizo gritar. Un lobo había mordido su pierna trasera con una fuerza terrible. El dolor se esparció como fuego en su cuerpo, pero Luna no se detuvo. A través de su desesperación, su pensamiento se centró en un solo objetivo: los cachorros. Si ella moría allí, si los lobos la vencían, esos cachorros quedarían indefensos, vulnerables. Su amor por ellos la impulsó a pelear con más fuerza. El dolor en su pierna se desvaneció momentáneamente, reemplazado por una oleada de furia. Con sus dientes expuestos, Luna se defendió con todas sus fuerzas, empujando a los lobos más cercanos con sus patas y su feroz voluntad. Cada vez que apartaba a uno de los atacantes, otro tomaba su lugar, y la batalla se intensificaba. Cuando la situación parecía estar fuera de control, y Luna comenzaba a sentirse agotada, un sonido profundo, familiar, cortó el aire. El aullido de un lobo, un sonido lleno de autoridad y fuerza. Luna se detuvo, sus ojos se dirigieron hacia el horizonte, y el aire se llenó de una sensación de esperanza. Los lobos agresivos se quedaron quietos, sorprendidos, como si algo los hubiera paralizado. El aullido se repitió, más cerca esta vez, y Luna reconoció la melodía, la tonalidad de un sonido que había escuchado muchas veces antes. Era la manada a la que había pertenecido, el grupo que una vez había protegido a sus cachorros. Un remolino de pelo y dientes apareció de repente entre los árboles, más grande, más rápido.
El líder de la manada de Luna se lanzó hacia el grupo agresivo con un aullido de furia, y su presencia inmediatamente alteró el equilibrio de la pelea. 3 cachorros de lobo adultos, jóvenes pero fuertes, emergieron al mismo tiempo, corriendo al combate con una valentía que solo los que han aprendido de Luna podrían tener. Eran más pequeños, pero sus movimientos eran rápidos, y no dudaron ni un segundo en enfrentar a los lobos más grandes. Luna sintió un destello de orgullo al ver a los cachorros de lobo que había criado, luchando a su lado, corriendo entre las patas de los lobos más grandes, creando el caos que tanto necesitaba. La confusión se apoderó de los atacantes, que empezaron a perder su coordinación. En medio de ese caos, Luna pudo ver que la batalla estaba tomando un giro a su favor. Los lobos agresivos, aunque fuertes, ya no podían moverse con la misma confianza. Los cachorros de lobo, con su agilidad y destreza, y los otros miembros de la manada, que habían llegado justo a tiempo, se unieron para rechazar al grupo extraño. El corazón de Luna latió con fuerza, un sentimiento de mezcla entre alivio y orgullo. Sus cachorros, que antes solo habían sido pequeños y vulnerables, ahora luchaban con el coraje de los más valientes. En ese momento, Luna se dio cuenta de algo fundamental: su papel en este mundo no era solo el de madre o guerrera. Era la guía, la fuerza que mantenía a su familia unida, sin importar lo que enfrentaran. La manada, en su totalidad, había crecido, y juntos eran invencibles. Luna observaba con el corazón acelerado cómo sus cachorros, aunque pequeños e inexpertos, luchaban con todo su coraje. Sus movimientos eran rápidos, llenos de destreza, y trabajaban en perfecta coordinación con los cachorros de lobo, quienes demostraban sus habilidades naturales en cada ataque. Los cachorros de lobo, ágiles y con una sincronización impresionante, utilizaban su velocidad para confundir a los intrusos, corriendo en círculos y haciendo que los lobos invasores perdieran su enfoque. Sin embargo, la batalla estaba lejos de ser equilibrada. Los lobos invasores eran más grandes, más fuertes y más experimentados en la lucha, y pronto comenzaron a reorganizarse, preparando un nuevo ataque más eficaz. El aire estaba cargado de tensión. Luna sentía como la esperanza se desvanecía, y el miedo a que sus cachorros no pudieran mantenerse firmes crecía dentro de ella. Justo cuando la situación parecía estar a punto de perderse, un aullido atravesó el caos. Era un sonido poderoso y profundo, inquietantemente familiar. El corazón de Luna dio un brinco al reconocer la voz que había salvado su vida meses atrás, el llamado del Alfa. De repente, como una sombra que surge de la oscuridad, la manada amiga de Luna apareció en la escena, liderada por el imponente Alfa que había sido su salvador en el pasado. Con una fuerza arrolladora, la manada atacó a los lobos invasores, moviéndose con tal ferocidad que los intrusos fueron atrapados por completo, sorprendidos por la rapidez y precisión del ataque. El Alfa, con su imponente presencia, lideró el asalto con una determinación clara: proteger a Luna y su familia. La intervención de estos lobos aliados cambió el curso de la batalla. Los lobos invasores, ahora superados en número y desbordados por la fuerza y la organización de la manada amiga, comenzaron a retirarse. El líder de la manada invasora, claramente derrotado y agotado, dio la señal de retirada. Aullidos y gruñidos se alzaron en el aire mientras los invasores se desvanecían en la niebla, exhaustos y derrotados. La batalla que había parecido perdida había terminado, y Luna sintió una mezcla de alivio y gratitud. Cuando el polvo finalmente se asentó, Luna se acercó rápidamente a sus cachorros. Los vio jadeando, agotados pero orgullosos de haber luchado con valentía. Los cachorros de lobo adoptados, que ahora se sentían más seguros bajo la protección de la manada, se acercaron con cautela. Los ojos de Luna brillaron de orgullo al verlos tan tranquilos. Su naturaleza salvaje ya no era tan prominente, ya se habían convertido en parte de su familia, y ahora luchaban junto a ella, como una unidad. El Alfa de la manada amiga se acercó lentamente, su mirada fija en Luna. Con un gesto de respeto y reconocimiento, tocó su nariz con la de ella, un acto que sellaba no solo su vínculo, sino también la alianza que se había forjado entre ellos.
Luna miró a su alrededor, sorprendida por este encuentro improbable. Su familia, los cachorros que había adoptado, los lobos de la manada amiga, todos reunidos en un solo lugar. El alfa la miró con comprensión, como si entendiera todo lo que había pasado y lo que significaba este momento. Aulló suavemente, y con un movimiento decidido, llevó a su manada de vuelta al bosque. Algunos lobos se detuvieron por un momento, mirando hacia atrás con curiosidad, observando la inusual familia de Luna, pero el alfa les hizo un gesto para seguir. Al llegar al borde del bosque, el líder se detuvo por un segundo más, mirando a Luna con firmeza. En un tono grave y claro, advirtió a los demás animales de la zona: el bosque estaba bajo su protección, y ahora, también bajo la protección de Luna y su familia. Con una sensación de paz recién adquirida, Luna sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabía que esta reunión cambiaría todo en el bosque. La vida aquí ya no sería la misma, y aunque el peligro seguiría acechando, ahora tenía aliados, una nueva red de seguridad. A medida que la manada se alejaba, Luna revisó a sus cachorros, buscando posibles heridas. Los encontró sanos, algunos un poco agotados, pero todos ellos vivos y orgullosos. Con un suspiro de alivio, los guió de vuelta a la cueva, donde podían descansar y recuperarse. Se sentía más segura ahora. Su familia era única, una mezcla de lobos y perros, unidos por el destino y la lucha. Juntos, estarían listos para enfrentar cualquier desafío que les deparara el futuro.